Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. ¿Qué tal, amigos? Soy Juan Antonio Naranjo. Sean todos bienvenidos a su programa Hombres en Misión. Nosotros somos un equipo de hombres en misión incorporados al Regnum Christi, comprometidos con la Iglesia Católica y ocupados en revertir la problemática de la sociedad actual. Orientados a desarrollar un sentido pleno de la vida, creando conciencia para que juntos descubramos nuestra misión en el mundo, viviendo a diario las virtudes que nos fueron otorgadas por Dios e inspiradas por el Espíritu Santo. Los invitamos a que estén al pendiente de nuestra programación en Católica Radio.net, buscando también en Facebook y Twitter como Hombres en Misión. Asimismo, los invitamos a comunicarse con nosotros vía WhatsApp al número 33 2155 6943. Repito, 33 2155 6943. Hoy nos acompañan en cabina también Fabián Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Luis Ávila y Joel Camaño. Enseguida, Fabián, quisiéramos que nos iniciaras con una oración. Adelante. Con todo gusto, muchas gracias, Juan. Bueno, voy a mencionar unas palabras que dijo San Juan Pablo II, que creo que van muy ad hoc al tema que tenemos el día de hoy. Dice así: las palabras de la oración de Cristo en Getsemaní prueban la verdad del sufrimiento. Getsemaní es el lugar en el que precisamente este sufrimiento, expresado en toda la verdad por el profeta sobre el mal padecido en él mismo, se ha revelado casi espiritualmente ante los ojos de Cristo. El sufrimiento humano ha alcanzado su culmen en la pasión de Cristo. La cruz de Cristo se ha convertido en una fuente de la que brotan ríos de agua viva. En la cruz de Cristo no solo se ha cumplido la redención mediante el sufrimiento, sino que el mismo sufrimiento humano ha quedado redimido. Pidamos la gracia de la luz y de la fuerza espiritual en el sufrimiento, para que no perdamos el valor, sino que descubramos individualmente el sentido del sufrimiento y podamos, con la oración y el sacrificio, aliviar a los demás. Amén. Amén. Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Les recordamos que nosotros somos Hombres en Misión. Les invitamos nuevamente a que nos escriban vía Facebook, Twitter. Aparecemos como Hombres en Misión, o por WhatsApp. El número es 33 2155 6943. De nuevo, 33 2155 6943. El día de hoy tenemos un invitado muy especial para un tema muy especial. Luis, ¿nos presentas, por favor? Con todo gusto, Juan. Agradecemos de antemano a Daniel Alejandro Banderas Guzmán su presencia con nosotros.
Y pues vamos a compartir un poco de su trayectoria de él. Él es muy joven, pero aún así tiene mucho que compartirnos. Y les menciono que él nació aquí en Guadalajara, Jalisco, México, un 11 de marzo de 1993. Él es el mayor de 3 hijos en su familia. Actualmente estudia en la Universidad Marista la licenciatura en Ingeniería Industrial y Sistemas Organizacionales, que realmente te queda un semestre, 2 semestres para concluirla. Ha tomado infinidad de cursos y capacitación en instituciones educativas privadas, como el ITESO, algunos despachos de consultoría integral, obteniendo experiencia en temas como Global AIDS Process, tanatología, formación en liderazgo juvenil en el ESIT Saltillo, diplomado en el liderazgo ético y social en el Instituto Juan Pablo II para la Familia en Monterrey, Nuevo León, entre otros. Dani está incorporado al movimiento Regnum Christi, participó en el curso Alfa en Guadalajara, ha sido coordinador de megamisiones, sección jóvenes en distintos años, también ha sido orientador de preparatoria en el colegio Alpes Cumbres Torreón, ha sido coordinador del curso Alfa para jóvenes en Torreón, asistente en la sección de jóvenes del movimiento Regnum Christi tanto en Torreón, Chihuahua y Guadalajara. Ha colaborado en los retiros espirituales de grupo Compartamos, asistió al área de formación en los niveles de primaria y secundaria en el colegio Everest Alpes Chihuahua, asesor general del macroevento de Soñar Despierto y coordinador de Copa Faro Giro Chihuahua. Dani, seas cordialmente bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por la invitación, la verdad, y también un gusto conocer este tipo de proyectos que se hacen día a día, ¿no? Muy bien, Dani. Pues, ¿qué te parece si entramos al tema? Juan, perfecto. Compañeros y Dani. Pues el tema creo que por sí mismo está interesante, ¿no? ¿Qué sentido tiene mi sacrificio? Actualmente, Dani, vemos que las personas que más se admiran en la sociedad o las que más admiramos, pues son las que realmente saben esforzarse, ¿no? Sí. Y el claro ejemplo pues ha sido, ¿no?, a lo mejor en los deportes, ¿no?, en las olimpiadas, ¿no?, cuando vemos más viene algún compatriota a ganar una medalla y sabemos todo su historial que tuvo para poder lograr y todo el esfuerzo y sacrificio que tuvo que realizar para lograrlo, ¿no? Igualmente cuando uno estudia su carrera universitaria, algún médico, ¿no?, o un ingeniero, arquitecto, que nos demuestra su calidad, pues sabemos que también han recorrido pues algún camino que no ha sido fácil, ¿no?, que lleva sacrificio, que lleva entrega, que lleva tiempo, ¿no? Y cada uno de ellos son admirables, así como también son admirables los padres de familia que sacrifican para sus hijos pues el tener un hogar feliz, sano, culto, lleno de oportunidades. El sacrificio en cualquier esfera de la vida es un valor humano. Sin embargo, estos sacrificios exteriores, también llamados así por el esfuerzo que ellos conllevan, para que estos sean auténticos deben ser expresión del sacrificio espiritual. No puede ser solamente mundano, Dani. Exacto. Entonces, Jesús es claro ejemplo de esto, ¿no? Y Jesús, cuando estuvo, nos recordó las palabras del profeta Oseas, que dice: misericordia quiero y no sacrificio, ¿no? El único sacrificio perfecto es el que nos ofreció Cristo y que nos viene ofreciendo, ¿no? Desde la cruz, en ofrenda total al amor del Padre y por nuestra salvación. Y eso lo encontramos en Hebreos, ¿no?, 9. Uniéndonos al Cristo, podremos hacer de nuestra vida un sacrificio para Dios. Dani, ¿qué nos puedes compartir del sacrificio espiritual?
pues muy importante para el cristiano darle este sentido al sacrificio, ¿no? No podemos nada más quedarnos con el sacrificio corporal o esta idea de que es un sentido para nada más alimentar mi ego, para hacerme más fuerte tal vez. Pienso en los que hacen mucho deporte, ¿no? Sacrifican demasiado y solo es para decir, bueno, soy más fuerte que tú. En otras ocasiones puedo resistir más que tú. Pero para el cristiano pues es un sentido muy profundo. No se queda solo en eso, ¿no? Es un sentido espiritual donde podemos ver encontrarle este sentido al sacrificio y que no solamente se quede pues a veces en el dolor o el sufrimiento, sino que nos ayude también pues aparte de encontrarle el sentido, ayudar a otras personas, ¿no? Con este sufrimiento a veces que tengamos y aprovechando el sacrificio. Muy bien, Dani. Qué importante es todo sufrimiento, todo esfuerzo, todo sacrificio, saberlo enfocar, ¿no? Que exista realmente una razón. Ahora tiene el sacrificio una serie de connotaciones. ¿Qué nos puedes comentar, Joel? Gracias, hola auditorio, buenas tardes amigos. Pues sabemos que dentro de las religiones y también leyendo la Biblia, pues el hombre ha tenido necesidad siempre, o se habla del sacrificio, ¿verdad? Como tal, tan es así que bueno, se mencionan pues que las primeras cosechas eran para Dios, que a lo mejor todo el esfuerzo de un año pues era para Él, ¿no? Todo lo mejor siempre ofreciéndolo a Él en sacrificio, con la intención seguramente pues de ganar la atención, de ganar el perdón, o inclusive por agradecimiento, ¿no? Y así ha sido la historia. Dani, ¿nos podrías comentar un poquito acerca de lo que era o el sentido del sacrificio en el Antiguo Testamento? Claro que sí. Bueno, recordando el Antiguo Testamento, antes las personas acostumbraban a hacer sacrificios para Dios, pero el sacrificio era de animales y esto con la intención de inmolar, ¿no? Sus pecados, de sentirse perdonados y hacerlo físicamente, tangible. Y en el Antiguo Testamento pues vemos desde Moisés, ¿no? Cómo empieza él a hacer sacrificios, también en Jueces y también cuando van pasando por el desierto. Recordando también que el pueblo de Israel fue rechazando los sacrificios humanos, como aparece en el relato del sacrificio de Isaac. Si lo recordamos ahí, Dios le pide a Abraham que ofrezca a su hijo, ¿no? Cuando lo pone en la piedra y está a punto de sacrificarlo, pues sale esta mano y le para la mano para que no sacrifique a su hijo, y en cambio otorga un animal. En el Antiguo Testamento pues adquiere muchísima fuerza estos sacrificios para sentirse perdonados por parte de Dios. Y recordando también el libro de Scott Hahn, de la Cena del Cordero, habla mucho sobre este sentido que tenía el sacrificar incluso hasta personas, ¿no? Inmolar, que era quemar estos animales, estas personas, para perdón de los pecados y también del mismo pueblo y traer paz a los pueblos. Y que eso de alguna manera le da tranquilidad y precisamente como lo dices, paz a cada individuo, ¿no? Exacto. Y que lo hacían con gusto, con mucha devoción, con mucha fe y se sentían más cerca de Dios. Así es. Es correcto, sí, traer paz más que nada, ¿no? Recordando todas las guerras que hubo en el Antiguo Testamento, pues narran todas las batallas que había entre tribus, entre los pueblos y lo que hacían, ¿no? Para adquirir el perdón de Dios y esta paz que necesitaban para vivir tranquilos. Así es, habría que recordar una serie de cuestiones también en las que, pues, si no se enfoca este tema desde el ángulo correcto, podría parecer como un descargo de culpa, lo cual, pues, no siempre tiene un sentido adecuado. Sin embargo, la Biblia nos relata diversos tipos de sacrificio. Fabián, ¿qué nos podrías comentar en ese sentido? Sí, pues mira, es muy interesante ir desmenuzando todo esto para ir comprendiendo justamente lo que mencionas y que no haya tanta confusión, ¿no? En la Biblia, por ejemplo, se relata el holocausto como un tipo de sacrificio, en donde se quemaban todas las partes de la víctima.
que el holocausto pues, era la ofrenda que se hacía, ¿no? Y también la comida sagrada, en donde el fiel come una parte de la víctima. Una parte del animal corresponde a Dios, Señor de la vida, manifestada en la sangre derramada. La carne servía de alimento a los convidados, es decir, entonces que la sangre era para Dios y la carne para los convidados. ¿Cuáles serían los fines, Dani, de los sacrificios que aparecen también aquí en la Biblia? Bueno, hay dos fines muy grandes. Uno es la expiación, que consistía en los animales y productos del campo, se ofrecían a Dios en acción de gracias y en reparación de los pecados. Y el otro, la purificación, para librarse de la impureza legal y también como purificación del corazón. Aquí cabe recalcar que hay un proceso de maduración en los creyentes del Antiguo Testamento que va desde unos sacrificios rituales hasta el sacrificio espiritual, ¿no? Como es la adoración, la confesión de los pecados, el deseo del perdón. Y algo importante aquí es que Dios rechaza a las víctimas humanas, ¿no? Sí, Dios ya no quiere más sacrificios de humanos. Sí. También, pues, más adelante del Antiguo Testamento vemos cómo los profetas empiezan a decir, ya no queremos sacrificios en ningún tipo. Más bien, cambien ustedes, cambien su espíritu, porque de nada sirve que vayan y maten a un animal si están peleados con su hermano, si están ocasionando guerras, discordias. Y esto viene muy claro en Isaías. Si podemos ver en el Antiguo Testamento cómo él rechaza estas ideas. Sí, muy bien, pues realmente es como lo mencionaba, muy importante que vayamos viendo paso por paso y irnos ubicando pues en cada una de las etapas y de los contextos, de los entornos que se iban sucediendo en la historia, ¿verdad? Así es, y bueno, ya que describimos perfectamente cuál era el sentido de los sacrificios o el sacrificio en el Antiguo Testamento, pues esto viene a cambiar radicalmente con la venida de nuestro Señor. Así es. ¿Qué nos puedes comentar, Dani, acerca del sacrificio, el sentido del sacrificio en el Nuevo Testamento? Tanto en el tiempo en que Cristo estuvo por acá con nosotros, como en los primeros tiempos de los apóstoles, y bueno, sobre todo con el tema de San Pablo, que es todo un caso que marca una diferencia entre lo que era migrar del Antiguo Testamento hacia las enseñanzas de Cristo, donde al principio había una cierta tendencia a entender por parte de los apóstoles y de los discípulos iniciales, como que ellos se enfocaban al principio que esto era una continuación y una evolución del judaísmo. Sin embargo, San Pablo le empieza a imprimir una nueva visión a este tema y empieza a emerger el cristianismo como tal. ¿Qué nos puedes platicar del sentido del sacrificio en el Nuevo Testamento? Así es, bueno, en el Nuevo Testamento ya se ve un sacrificio, ya se entiende mejor el sacrificio. Cuando Cristo ya está con nosotros, bueno, con los apóstoles, ya le da un sentido a todo esto que era el sacrificar animales para obtener el perdón como lo entendían, ¿no? Ya no es eso, ya él renueva esta ideología y se empieza a entender que es por la preocupación del alma en sí, por la actuación del ser humano. Ya no tiene sentido el estar comprando animales y estar gastando dinero, porque también era caro el estar sacrificando, sino que Cristo viene y dice, no te preocupes por lo material, ¿no? Lo importante es lo espiritual, tu alma. Y esta conversión, digo, yo la veo mucho en San Pablo, pues profunda, ¿no? No quedarnos en lo superficial, simplemente, estoy haciendo un sacrificio físico, más no espiritual, ¿no? No estoy cambiando con mi prójimo en mi manera de actuar, manera de pensar, y también tanto de cambiar personal como el entorno, pensando en la época de Cristo, ¿no? Donde no eran comunidades tan pequeñas que influía demasiado tu actuación, tu actuar con los demás. Sí. Y bueno, también habría que mencionar, por ejemplo, que el tema empieza a transformarse desde que Cristo empezaba con sus enseñanzas, no tanto al sacrificio expiatorio, sino más bien a la entrega. La entrega a Dios, en principio, pero también la entrega a Dios a través del prójimo. ¿Qué nos puedes platicar de este tema? Bueno, aquí es importante ver, ¿no?, la figura de Cristo, cómo al momento de que les hablaba del perdón también
algo que no habían escuchado en ese entonces, ¿no? Sino nada más perdonarte por sacrificar algo, no, sino que perdonarte a tu persona y perdonar también a los demás, ¿no? Importante en el sacrificio que se mencione, porque de esa manera vamos cambiando nuestra persona, nuestra perspectiva y la manera de pensar. Cuando Cristo ya viene a darnos estas ideas, pues vemos cómo cambia la conducta también de los apóstoles, ¿no? Claro. Y también recordar cómo Cristo instituye este sacrificio pues en la última cena, ¿no? Que es cuando están ahí y cambia, bueno, recordando a Moisés, hay un pasaje donde él mata a los animales y hace el pacto con Dios, ¿no? Y riega un poco de sangre en simbolismo de la alianza. Y Cristo en la última cena pues ya él dice, esta es la nueva alianza, ¿no? Sí. Él se inmola por nosotros, y qué fuerte estas palabras, porque él sin ser pecado pues se atrae todos los pecados consigo para nosotros ya estar libres, ¿no? Libres de esta culpa. Muy bien, gracias por esto. Y emerge la figura también del Padre. Y de esto y más hablaremos después de la pausa. Les recordamos a que nos escriban vía Facebook o Twitter. Aparecemos como Hombres en Misión, o en WhatsApp. Nuestro número es 33 21 55 6943. Regresamos en un minuto. Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Gracias por escucharnos, amigos. Estamos en Católica Radionet, radio independiente al servicio de la Iglesia. Los saludamos desde Guadalajara, Jalisco, México. Los invitamos a que nos sigan escribiendo vía Facebook o Twitter. Aparecemos como Hombres en Misión, o por WhatsApp. El número es 33 21 55 69 43. Fabián, para continuar con el tema que estábamos tratando hace un minuto, al irnos al corte, ¿qué nos podrías recordar del tema? Bueno, pues yo quisiera hacer una especie de resumen hasta donde vamos en este instante, y es básicamente que el sacrificio personal y comunitario hay que entenderlo en tres direcciones. Uno es hacia la conversión interior, otro hacia el prójimo y otro hacia Dios. Hace un momento ya estábamos hablando, enfatizamos un poquito sobre el prójimo, ¿no? Y en donde se ve que, por ejemplo, hay un pasaje de la Biblia, en el que se nos manifiesta el sacrificio de los animales, en donde dice Dios en una parte, no quiero sacrificio sino misericordia. Y es decir, ahí se puede confundir un poquito pensando en que él no quiere el sacrificio, pero se refería básicamente a este tipo de sacrificio, ¿no? Lo que hablábamos, al sacrificio de los animales. Así es. Y es importante entender, por ejemplo, el sacrificio hacia la conversión interior. Este es el que nos implica una renuncia a nosotros mismos, a nuestra propia voluntad, para ir adoptando la voluntad de Dios. Este sacrificio es el que tenemos que ir haciendo para ir renunciando a nuestros propios placeres, caprichos, a nuestra forma de querer hacer las cosas. Entonces tenemos que obligarnos a hacer este tipo de sacrificios para lograr esa conversión interna. Y el sacrificio hacia Dios, que básicamente se refiere a la alabanza que le debemos de brindar a Él y reconocerlo como nuestro Creador y nuestro Padre Celestial. Bueno, en base a esto, Dani, ¿cómo el sacrificio
lo podemos ver en nuestra vida cristiana hoy día? Yo creo que es un tema bien controversial cuando estaba leyendo este título, porque la vida de hoy pues nos pone sin sacrificios, ¿no? Una vida muy simple, muy sencilla y toda a la mano. Y el sacrificio, pues en nuestra vida cristiana hoy se puede dar, ¿no? Qué mejor que si tenemos todos estos cosas cercanas, hacer sacrificios pequeños. Pensaba mucha gente que está en el comedor con el celular, por ejemplo, y no pone atención. O hay mucha gente pidiendo en la calle limosna y a veces nos sobra algo. Y con tal de no desprendernos, pues nos quedamos, ¿no? Es importante vivir el sacrificio en nuestra vida de hoy en día. Pues también nos tenemos que hacer más fuertes, estar preparados, porque pues uno nunca sabe qué va a pasar mañana, ¿no? Igual y mañana pues no tienes esos bienes materiales con los que contabas, o esa salud con la que contabas, ¿no? Entonces estos sacrificios pequeños, aparte que nos sirven para recordar que pues no somos todopoderosos, somos limitados, también nos sirven para irnos formando y hacernos fuertes, más fuertes cada día, ¿no? En la parte espiritual, que es más importante, muchas veces la dejamos olvidada y es la que nos sostiene. Yo lo he visto en gente que está muy bien físicamente, pero su parte espiritual, híjole, está muy abandonada, ¿no? Y de nada le sirve porque se nota y aparte no puede ser ella misma, esta persona. Entonces, pues esta es la importancia del sacrificio, ¿no? En nuestra vida cristiana hoy en día, y darle este valor que tiene, que lo hemos también ido dejando de lado, y solo nos acordamos de hacer sacrificios en Cuaresma, y si bien nos va en Navidad, ¿no? Algunos, cuando es de suma importancia. Por eso nos invita a la iglesia y tiene estos tiempos para irnos formando, irnos también desapegando de estos vicios que tenemos y que vamos adquiriendo. Así es, y bueno, se mencionaba hace rato por Fabián que los sacrificios implica esa contención, esa templanza, esa fortaleza hacia pues placeres, vicios, etcétera. Yo diría que, vamos, el placer y el disfrutar no es realmente el tema de fondo de los sacrificios, sino más bien si estas tendencias interfieren en tu relación con Dios y sobre todo en tu relación con Dios a través del prójimo, allí es donde hay que aplicar esta templanza. De alguna manera, este tema nos invita a que quizás debamos de verlo bajo una perspectiva pues más realista. ¿Tú qué nos podrías comentar, Joel, de este tema? Realmente así es, de una manera ya aterrizable, vamos a llamarlo así, y precisamente conociendo un poquito de Dani, él nos puede dar al clavo, vamos a llamarlo de esta manera, ¿verdad? Te invitamos a que compartas con todo nuestro auditorio tu testimonio de vida, que es muy, muy interesante y que seguramente nos va a dejar una gran enseñanza a todos los seres humanos. Bueno, muchas gracias. Voy a dividir el testimonio en 3 grandes partes, ¿no? Una que va a ser del año 2009-2010, donde mi familia en el año 2009, en mayo del 2009, en un incendio muy grande, perdemos nuestro patrimonio completamente. La empresa familiar pues se queda hecha cenizas, literal, ¿no? Lo único que nos quedó fue pues ahora sí que el terreno donde estaba y ya, maquinaria, muebles, todo se perdió. Y al año me detectan a mí insuficiencia renal. Me dicen pues que mis riñones están dejando de funcionar. Entonces pues ahí fue otro golpe más duro, ¿no? Para mis papás, porque pues los tratamientos son bastante caros. Y aquí pues pedimos una recomendación de un médico que desgraciadamente pues no tenía ni ética. Lo que pasó fue que me sometió a un tratamiento que no era para mí, y lo que él quería era acelerar esta enfermedad para vivir de hemodiálisis y diálisis. Gracias a Dios nos dimos cuenta a tiempo y pedimos otra recomendación de otro médico. Esto ya fue en febrero del 2010. A finales de febrero este doctor me dice, pues tienes hasta 8 meses de vida con como estás, ¿no? Con estos niveles de salud que manejas. Me dice, tienes que hacerte un trasplante de riñón para poder vivir y seguir con tu calidad de vida. Entonces aquí fue donde viene otro golpe muy fuerte, porque aparte de que no teníamos dinero,
pues también la parte emocional y de la familia no estaba muy bien. Antes no nos llevamos tan bien como ahora, ¿no? Mi papá pues enojado, mi mamá también pues acercada a Dios, es la más cercana a Dios, pero todos alejados en ese entonces. Entonces no había un soporte como tal. Y gracias a Dios y con la fe de mi mamá, que la verdad es grandísima, pues fuimos uniendo poco a poco y recibiendo apoyo de gente que no conocíamos, de amigos de mis papás que en sus empresas se enteraban, y los mismos trabajadores nos depositaban, ¿no? Y era increíble, ahí yo vi a Dios, digo, no pensé que fuera acreedor a esos milagros, pero nos depositaban exactamente la cantidad que necesitaba para ciertos estudios, ¿no? O ciertos tratamientos. Era impresionante. Yo me acuerdo, un tratamiento costaba 3,540 y no sé qué, y era lo que nos llegaba, así literal un día antes. Entonces, pues ahí es donde empiezo yo a ver la mano de Dios, ¿no? Cómo empieza a actuar. Después nos invitan en este tiempo, entré a un proceso donde te empiezan a hacer estudios de protocolo para ver quién es compatible y quién te puede dar pues un riñón, ¿no? Gracias a Dios, pues mis dos papás, pues mi mamá y mi papá fueron compatibles. Mi mamá fue la que me dio el riñón, entonces pues vivo gracias a ella 2 veces. Un día nos invitan también con un grupo de familias que se juntan a rezar el rosario, no hacen nada más, no es nada del otro mundo, y le preguntan a mi mamá por qué estamos ahí, ¿no? Ya le empieza a contar mi mamá a las personas sobre mi problema. Y cuando está contando ella el problema, se para un chavo en una sala de una esquina y se para a darme un abrazo, ¿no? De la nada, y él llorando, y dije, ¿qué pasó aquí, no? Todo el mundo se queda impactado al ver que me abraza, y después, para no hacer la historia tan larga, él acaba de recibir un trasplante de riñón, pero yo era la primera persona que él se acercaba, ¿no? Después de todo este tiempo, duras mucho tiempo en aislamiento. Y duras alrededor de 6 meses hasta 1 año sin tener contacto físico con alguien. Y yo era la primera persona a la que él le daba un abrazo, ¿no? Entonces fue así como muy significativo. Y su mamá se para y le dice a mi mamá, yo te quiero ayudar, ¿no? Si yo soy compatible, yo le doy el riñón a tu hijo y yo pago parte de la operación. Entonces, pues digo, ahí es donde empieza a ver a Dios, ¿no? No es normal que vayas por ahí con un grupo de gente que no conoces, ni ha escuchado de ti, y en ese momento te ofrezca una parte de su vida, ¿no? Y aparte, pues económicamente ayudarte. Fue bien grande ese testimonio para mí. Después de esto, pues me hacen el trasplante. Gracias a Dios juntamos el dinero entre familia, amigos, gente desconocida. Y duró 3 meses en aislamiento, que ahí fue donde me encontré con Dios, porque no hablas con nadie. Bueno, puedes hablar por internet, ¿no? Por Skype. Pero yo estaba en aislamiento en un cuarto, 3 meses, te vuelves casi loco, porque pierdes el sentido del tiempo, no haces nada. Y la única persona con la que yo podía entrar a mi cuarto era la que limpiaba el cuarto, y una doctora, ¿no? Que iba a sacarme sangre. Ahí era todo a los que veía. Y en estos 3 meses digo que me encontré con Dios porque pues tienes mucho tiempo para meditar, ¿no? Y ver la gracia que Él te va dando. En la operación yo me puse muy malo. No saben los doctores qué fue, no se lo explican hasta la fecha. De estar muy bien y ya estar suturando, empiezan todos los niveles por encima de la media, ¿no? Dicen que ya estaba a pocos minutos de morirme. Y mi mamá dice que ella despierta en el otro quirófano, son 2 quirófanos, y escucha que yo estoy muy malo, y ella lo único que dice es, Dios, te lo entrego, ¿no? Tú me lo diste y si te lo quieres llevar, pues de una vez, ahí está, ¿no? Y fue un testimonio bien grande porque después de... Yo no sabía eso, ella me cuenta eso en el hospital. Duramos 4 días después del trasplante, ahí en el hospital porque no funcionaba, ¿no? El riñón estaba, o sea, ni sí ni no, estaba como congelado. Y todos los doctores me decían, pues si no funciona, tenemos que abrirte y otra vez ver qué pasó. Y entró, me acuerdo, una enfermera, la jefa enfermera, si era católica, y me dice, pues reza, ¿no? Me dice, necesitamos un milagro, porque si no hay un milagro, eso fue un miércoles, en la noche, mañana te tenemos que meter otra vez a cirugía. Entonces en la noche mi mamá dice que prende la tele y pone el Santísimo, y pues le empieza a pedir, ¿no? Pues ya lo dejaste, ahora
haznos el milagro. Y a las 6 de la mañana del día jueves yo pregunto por los resultados de los estudios, me estuvieron haciendo estudios toda la noche y ya estaba funcionando, ¿no? Estaba al 100%. Entonces pues fue otro milagro que ahí pude ver, ¿no? También después de estos 3 meses, pues la rehabilitación, ¿no? El hecho de volver a incorporarte a tu vida diaria, volver a ver amigos y estar con estos sacrificios, hablando del tema del día de hoy, pues de tomarte la medicina a tiempo, acostumbrarte a una nueva rutina de vida, a cosas que no puedes hacer y sacrificar a lo mejor hasta sueños, ¿no? O metas que tenías, pues cambiarlas y orientarlas por otras. Y recuerdo mucho a un sacerdote una vez que le estaba platicando cómo me afectó, ¿no? Me dice, pues ahora el sacrificio que te pide Dios es entregarle todos esos sueños y esas metas por un momento y dejarlas ahí, ¿no? Y ver cómo Él las va transformando y va cambiando este dolor por alegrías, ¿no? En un futuro. Entonces, pues lo que yo hice fue pues entregar este dolor, ¿no? Lo entregaba pues a ver a quién le servía. Y la verdad que le encuentras un sentido a tu dolor ahí en el hospital, porque te pican y te hacen de cosas que dices ya, ¿no? Pero si eso yo me topé, ¿no? Si le encuentras un sentido a este dolor, pues ya no se hace tan grande, ¿no? Se te olvida el dolor. Eso fue lo que yo me he encontrado. Y después, bueno, de este trasplante, gracias a Dios estuve bien. Este es el segundo. No, estuve enfermo hace unos meses. Bueno. De un rechazo. Me voy de colaborador de Regnum Christi. Tenía esa espinita de ayudar. Yo ya estaba en la carrera y yo sentía algo, ¿no? Como que tenía que ayudar a las demás personas, como alguien me ayudó a mí. Claro. Yo tenía que compartir, pero era un deseo muy grande, de hecho, porque tenía que ir a hablar y mis amigos me entendían, ¿no? Él decía, es que tengo ganas de ayudar, e iba a apostolados, pero no me sentía tan lleno. Entonces, hablando con un padre me dice, ¿por qué no te vas de colaborador? Y yo, no, pues sacrificar la carrera, pues no, es una carrera medio difícil, y justo dejarla en el momento más difícil, pues te la piensas. Y la verdad que Dios me contestó luego, entré a la capilla de la sección, ese día que el padre me propuso, le dije, si tú quieres que yo me vaya, que mis papás no me pongan ni un no. Estoy recién trasplantado, estoy como recién nacido. Si mis papás me dicen un no, es señal de que no. Pero si no pone nada, yo me voy. Llego a la casa y le digo, papá, ¿cómo ves? ¿No? Que es el más difícil ahí en mi casa. Me dicen, papá, adelante, ¿no? Te apoyo. Dije, bueno, falta mi mamá. Voy con mi mamá, estaba en la cocina, me acuerdo, le empiezo a platicar. Oye, mamá, fíjate, me quiero ir pues un año de mi vida a vivir con los sacerdotes, a colaborar con la obra del movimiento. Me dice mamá, claro, yo te apoyo, ¿qué se necesita, no? Entonces para mí fue bien fuerte porque pues ninguno me dijo no. Cuando días antes no me dejaban ni salir de fiesta, que te dejen irte a vivir a otro país o a otro estado, pues ahí fue donde dije, pues esto es de Dios. Entonces me fui y estuve 2 años, un año en Chihuahua y un año en Torreón, apoyando en la sección de jóvenes, de CID, y entre otras cosas, ¿no? Y ya después vuelvo, para el segundo año, yo le platico a mi mamá, tengo la intención de dar un segundo año. Y me dice mamá, no, pero tu carrera, ¿no? Acuérdate que ya la dejaste. Y yo, pues no, siento la necesidad de otro año. Y me acuerdo que un amigo que ahorita es seminarista, está en Roma, también hermano de la Legión, me dice, mira, si tú le entregas tiempo a Dios, Dios te los va a recompensar, ¿no? Tú no te apures. Y pues eso le dije a mi mamá y me aventé otro año. Ese fue el segundo año. Regreso y pues no fue fácil, ¿no? Al principio nunca había reprobé todas. Pero Dios te va poniendo. La verdad, los maestros muy buenas personas, se quedaban conmigo y todo. Y hasta beca me consiguió, ¿no? Cuando no lo tenía ni planeado, me dieron una muy buena beca, gracias a Dios. Y pues ahí vas viendo todos los milagros de Dios, ¿no? Cómo Él te va remunerando. Y hace poco, la tercera parte, fue hace unos 2 meses, que presento un rechazo en el riñón, ¿no? Una rutina médica, me hago unos estudios y salen que estoy presentando un rechazo. Entonces me manda a hacer muchísimos estudios y el doctor me sugiere hacer pruebas de laboratorio y tal. Oye, Dani, ¿qué andabas haciendo en ese tiempo? ¿O cómo se dio? Digo, yo recuerdo que nos estábamos compartiendo esa Semana Santa
Sí, de hecho. En familia misionera, por ahí, Sí. cuando te tuviste que devolver. Sí, bueno, ahí fue donde una semana antes había ido al médico y me dice, espérate un poco, ¿no? A que salgan los resultados. Y pues ya estaba muy bien, gracias a Dios nunca he presentado ningún síntoma de enfermo, ¿no? Renal. Yo me fui de misiones, efectivamente, y me fui, la verdad, bien contento, bien tranquilo, confiado en Dios, ¿no? No sabía yo lo que tenía. Oye, Dani, ¿y no pensaste tú en dado momento que pues, Dios, si estoy trabajando para ti y ahora me sales con eso? Sí lo llegas a pensar, ¿no? Sí lo llegas a pensar, pero hijo, la verdad la fe de las otras personas que he visto, pues que siguen adelante, ¿no? Hay tantos ejemplos, una vez que tú ves en los hospitales y que vas viendo cómo Dios es el que te pone, que permite estas pruebas por algo, ¿no? Ok, pues muy interesante el testimonio, Dani, lo hemos vivido junto contigo, como decía Luis, lo vivimos en Misiones. Y yo diría que al auditorio y a nosotros mismos nos queda como reflexión cómo el propio sacrificio, el dolor, el sufrimiento que tanta gente rechaza, mira cuánta gente involucra y cuánta gente saca lo mejor de sí misma. Nos vamos a ir a un pequeño corte, no sin antes invitarlos y recordarles que estamos transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, por Católica Radio Net, radio independiente al servicio de la Iglesia. Además, los volvemos a invitar a que nos escriban vía Facebook o Twitter, aparecemos como Hombres en Misión, o por WhatsApp, nuestro número es 33 2155 6943. Regresamos en un minuto. Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Regresamos. Les recordamos que estamos transmitiendo desde Católica Radio Net, radio independiente al servicio de la Iglesia. Los saludamos a todos desde Guadalajara, Jalisco, México. Les recordamos también y los invitamos a que nos escriban vía Facebook o Twitter, aparecemos como Hombres en Misión, o por WhatsApp, el número es 33 2155 6943. Dani, pues nos dejaste así como inconclusos, ya casi llegamos a la época actual. ¿Qué nos puedes contar más de tu testimonio y de tu experiencia con este dolor? Bueno, de la última etapa, como les decía, pues el doctor ya me manda a hacer estudios, yo me voy de misiones tranquilo, ¿no? Confiando, la verdad, pues en Dios, porque pues no hay de otra de dónde agarrarte, y es eso que vas aprendiendo. Me regreso de misiones, me regresan más bien, el día lunes de Semana Santa. Me dice mi mamá, ¿sabes qué? Regrésate. Y ella no me quiso decir por qué. Yo dije, bueno, algún estudio en sangre o algo. Ya llego y me dice, no, te van a hacer una biopsia, no saben qué tienes en realidad, no te pueden medicar porque los estudios salieron bien, pero el eco y esto marca que tu riñón está bien, pero los estudios de laboratorio marcan otra cosa. Entonces, pues me hacen la biopsia, sale que tengo un rechazo que ya está avanzado, que hay daño en el riñón. Entonces ahí empieza una preocupación ya bien fuerte, porque nos comenta el doctor, pues hay dos tratamientos, ¿no? Hay uno que es muy leve, la verdad, así, si funciona es un milagro, y el otro pues ya seguro que funcione, pero es carísimo. Primero me pone este tratamiento leve, no teníamos nada de dinero, mis papás hasta vendieron sus anillos de matrimonio, acaban de cumplir 25 años de casados y ya, también los dieron, ¿no? Me pone este tratamiento y luego me hacen otra biopsia para ver si funcionó, y al parecer gracias a las oraciones de
de todos ustedes, se retrasó un 60%, ¿no? Este daño que ya había, estaban impactados el doctor y tanto el nefrólogo como el patólogo, de hecho hablaron, ¿no? Es que no es posible, ¿no?, que se haya retrasado tanto el rechazo, pero aún así seguía. Entonces ahí es donde el doctor me dice, ¿sabes qué? Vas a necesitar este tratamiento que es bastante caro. Y yo no pensé que fuera tan caro, pero sí es muy caro. Cada inyección cuesta 5,000 pesos, las hacen en Francia, y yo necesité 15, ¿no? Entonces son 75,000 pesos de la nada, más 20 que cuesta cada biopsia, sí es un lanonón, ¿no? Más hospitales, más pues los medicamentos de diario, que al mes me gasto como unos 3,000, 4,000 pesos en medicinas, y no es que más. Entonces, pues es un montón de gastos, y no había de dónde. Entonces, saliendo del médico, ese día, la verdad, le dije a mamá, pues mamá, ¿qué hacemos, no? Si quieres no me hagas nada, y hacemos como que no pasó nada, y pues mejor compramos un paquete funerario. Y mamá pues voltea, con los ojos ya llorosos, me dice, si al perro no lo dejo, pues a ti menos, ¿no? Lo dices sonriendo, ¿no? Sí. Pero qué difícil, bueno, ya lo mencionas que tu mamá se le rezaron los ojos, ¿no? Es más, lloró. Pero qué difícil es ese momento, o sea, qué difícil lo que tú acabas de decir, pues es decirle, Señor, aquí estoy, soy todo tuyo, tú decides, ¿no? Sí, la verdad que si algo me ha pasado desde el trasplante, desde la primera vez, fue perderle el miedo a la muerte, ¿no? Antes le tenía un miedo a la muerte que decía, no, todo lo que he estudiado, todo lo que he hecho, pues de nada va a servir. Pero ya después que ves que la vida es tan corta, y que pues el cielo es el cielo, como lo dice el Evangelio, ¿no? Y a través de todos los santos, pues le pierdes este miedo a la muerte y también el querer estar con Dios, ¿no? Y abandonarte en Él. Y fue algo que nos pasó, abandonarnos en Él, porque ahora sí que no teníamos nada, ¿no? Mi mamá pues dice, así te hay que pedir limosna fuera del templo, vamos a ponértelas, y siempre con la fe, ¿no? Gracias a Dios y a la fe de mi mamá, gente que ni conozco, amigos, familiares, empiezan a darnos dinero, pero de la nada, ¿no? Mi abuela, me acuerdo que llegué a su casa y mira, ten esta esclava, ¿no? A ver cuánto te dan. Y era justo para cierta cantidad de medicamentos. Igual, una tía, oye, ten esto. Y era para otra cosa. Todo nos va mandando exacto. Y también, pues, gente del movimiento, ¿no? Que gracias a ellos, pues, fue posible que fueron los mayores, yo creo que donadores de la causa. Gente del movimiento que no conozco, gente que sí conozco, se enteraron por redes sociales, no sé, amistades, y empezaron a hablar con mi mamá, oye, ¿cuánto necesitas? Un familiar quiere donarte, ¿no? Yo quiero donarte tanto. Amigos están dispuestos a darte. Y ahí es donde sí te quedas. Yo me quedé choqueado porque dije, gente ahorita en el 2016 donando a alguien que no conocen, y son cantidades fuertísimas de dinero, o sea, no son 100 pesos. Para que un individuo viva y quién sabe quién es, sí es como bien fuerte pensarlo, ¿no? Entonces así estuvimos y recaudamos todo el dinero de las medicinas nada más en un día, 2 días. En 2 días se juntó, ¿no? De no tener nada. Y ahí fue donde ves la gracia de Dios, y también todos los familiares y amigos que te van apoyando, ¿no? Que ese con el que menos cuentas es el que más te apoya. Y igual, ¿no? Viceversa, a veces dice, él me va a apoyar y nada, ¿no? Y vas aprendiendo así a lo largo de esta experiencia. Realmente es muy enriquecedor lo que nos compartes. Hay que entender, después de todo lo que hemos estado hablando, pues que hay muchos tipos de sacrificio, pero lo que nos estás mencionando tú con tu testimonio nos hace darnos cuenta realmente que la vida misma es un sacrificio. Tenemos que saber nosotros cómo la vamos a afrontar, ¿no? Si la rechazamos, renegamos, si no la pasamos quejándonos de nuestra situación, o la sabemos ofrecer. Por ahí escuché una vez que decían que en estos sufrimientos, en estos padecimientos, es cuando más nos asemejamos a Cristo en su pasión. Entonces, qué importante poder entender eso y darle ese sentido y significado a todo esto que con tu ejemplo podemos comprobar, ¿no? Sí, así es. Bueno, algo que me ayudó a mí fue, a veces hablamos, ¿no? En el año Colabora tenía un hermano con el que más platicaba y me decía, hay santos admirables y hay santos imitables. Y
recordando también me acordaba de Santa Rebeca, una santa de Medio Oriente, que le pedía a Dios que le mandara un sufrimiento, ¿no? Ella estaba muy sana. Y Dios le manda un sufrimiento, una enfermedad muy fuerte, le extirpan el ojo sano, después se le infecta el otro, entonces queda ciega. Y ella le decía, gracias Dios por hacerme parte de tu pasión, ¿no? Por hacerme parte de la pasión, y me siento, pues, llena de amor por tu parte, ¿no? En ese sufrimiento. Y fue algo que a mí me llenó mucho, el pensar en ella. Y decía, bueno, en este momento a lo mejor no sufro el dolor de la cruz, pero estoy siendo parte, una mínima parte de él, y te lo ofrezco pues por todo el que necesite, y en especial lo encomendado por la gente en Medio Oriente, que me ha tocado conocer testimonios muy cercanos de Medio Oriente que son muy fuertes, ¿no? Cómo la gente allá va dando su vida por Cristo. Aquí estamos ante un tema bien interesante porque pues el mundo moderno nos sigue vendiendo la idea del rechazo al dolor, de que el dolor no es propio del ser humano, y sin embargo, pues el testimonio que nos da Dani, que él nos dice sabiamente cómo el dolor nos acerca a Cristo, cómo el dolor nos pone a todos en contacto, cómo el dolor nos demuestra incluso que la muerte no hay que temerle, no existe la muerte. Cristo nos dijo claramente este tema, nos lo puso de relieve con su propio ejemplo. En fin, Luis, ¿qué nos podrías tú ayudar para poder llegar ya, nos acercamos al final del programa, para las conclusiones de esto? Fíjate, Juan, compañeros, Dani, ahorita que te escuchaba dar tu testimonio, me venía a la mente Jesús. Jesús en el momento del Calvario, Jesús en el momento de la Eucaristía, ¿no? Él vino y se sacrificó por cada uno de nosotros, ¿no? Por amor. Nos lo envió Dios Padre. Y ya lo decía muy bien Fabián, ¿no? La vida en sí misma es un sacrificio. Que el mundo nos lo haga ver distinto es otra cosa. Pero como dentro de ese sufrimiento, ese sacrificio, podemos encontrar la felicidad. Y el único que nos la puede regalar, dar, pues es Dios, nadie más, ¿no? Y mencionaba la Eucaristía porque la Eucaristía es un acto de sacrificio, porque ahí es donde nos está entregando su cuerpo, su sangre misma, Jesús. Así es, bueno, en la Eucaristía, que es el mayor sacrificio, ¿no? Por excelencia, porque es Cristo mismo el que se está dando a través del sacerdote, que en ese momento es la persona misma de Cristo, y se está ofreciendo por nosotros para el perdón de nuestros pecados, ¿no? Para que nosotros veamos y seamos parte de esa misericordia que Dios nos quiere hacer sentir, ¿no? Recordando también. ¿Qué nos recomendarías, Dani, de tu propia experiencia para poder vivir el sacrificio y la donación cristiana? Bueno, una sería la celebración eucarística, la Santa Misa, ¿no? Que es, yo creo, que el mayor sacrificio. La otra, pues, ser partícipes de ofrendas u oblaciones, ¿no? Dar limosna, ayudar al necesitado, hacer obras de caridad, que hay tantas que podemos hacer día a día. Claro, en el año de la misericordia, ¿no? Haciendo también referencia a este año tan especial que el Papa nos ha regalado. También, pues, la penitencia, el ayuno, que también nos hace fuertes tanto físicamente como más espiritualmente, ¿no? Y por último, la oración, que es, yo creo, que el sacrificio más sencillo, pero el que más nos cuesta trabajo hacer día con día. Darnos ese tiempo para platicar con Dios, ¿no? Y agradecer todo lo que tenemos, y también, pues, pedir perdón por todo lo que dejamos de hacer, ¿no? El amor es la condición para seguir a Cristo. El sacrificio es lo que verifica la autenticidad del amor, ¿no? Desconocido el que dijo eso. Exacto. Pues muy enriquecedor el programa de hoy. Me parece a mí que esto nos va a dar mucho para la reflexión a todos. Queremos agradecerles que nos hayan acompañado. Dani, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, muchachos, a todos que nos ayudaron con este programa. Gracias a todos ustedes que han estado al pendiente. Ojalá y les quede a ustedes lo máximo. ¿Nos podrías
¿Nos podrías compartir algo de lo que ha llegado por las redes? Sí, Juan, agradecemos a toda la gente que nos escribió. Entre ellos está la señora Elia Segura Landa. Agradecemos sus felicitaciones y claro que sí, la pondremos en nuestro banco de oración. Recordarles que antes de entrar nosotros al aire, vamos ante el Santísimo y además de encomendarnos, pues ponemos sus oraciones y sus necesidades ante Él. Agradecemos a cada una de las personas que nos escribieron y no nos pusieron nombre, y nos estamos viendo aquí la próxima semana. Pues muchas gracias a todos por habernos acompañado. Les invitamos a que nos sigan escribiendo por Facebook o Twitter o vía WhatsApp. Estamos como Hombres en Misión en las redes, y el WhatsApp es el 33 21 55 6943. El próximo programa de la siguiente semana será sobre la importancia de ser hombre de oración, y tendremos unos invitados muy especiales, que es la banda de rock católica Tesalónica. Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México.